Patrimonio viene del latín patrimonium, que significa lo que deja el padre. O hoy le dicen lo que dejan los padres. Pero no es más que otro constructo, otra idea occidental, bien patriarcal. Y es curioso porque por este lado del charco, a la tierra le decimos la madre tierra, la Pachamama, la que nos deja. Hablar de patrimonio es hablar de encuentro, es hablar de quiénes somos, de qué tenemos y qué dejamos al mundo, a los que vienen. Y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hablaremos sobre patrimonio, sobre cultura, sobre Caldera, en este programa llamado Tertulias 3. Ahora es psicosocial. Comencemos. Muy buenas tardes, estamos grabando siendo... Esto no está en vivo, pero siendo las 3 con 15 minutos, todavía no decidimos qué hora va a salir esto, pero mi nombre es David y les doy la bienvenida a este programa llamado Tertulias 3, ahora es psicosocial. Esta es tercera oportunidad, tercer año consecutivo que como medio de comunicación ni tan spoiler podemos tener la oportunidad de brindarle a nuestra comunidad estos programas que buscan juntar el mundo de lo audiovisual con el mundo de lo social. Y para eso me encuentro acompañado con dos personajes que ya se repiten el plato en estos tipos de programas. Voy a partir por mi izquierda, que ella es gestora cultural, trabajadora social, bailarina y también productora de documentales, Alejandra Monroy Paz. ¿Cómo estamos, Ale? Estamos bien, con calor. Ahora en este momento que estamos grabando, estoy contenta de estar aquí nuevamente en las tertulias, ahora psicosocial, esperando que sea un programa grato, una conversación grata y que podamos aquí compartir nuestras opiniones y nuestra mirada diversa. Y también un poco más allá a la izquierda, alguien se escucha risas por eso. Él es artista también, artista visual, psicólogo, psicoanalista en formación y alguien que él se define como que su talento es hablar y convencer a la gente de hacer cosas. Don Juan Rivero, ¿cómo estamos, Juan? Muy bien, gracias David por la invitación. Espero estar un poco a la altura de la invitación. Sí, está difícil el tema, es complejo, pero interesante de abordar y sobre todo en un lugar como este. Sí, porque estamos hoy nos recibe el Liceo Manuel Blanco Encalada con los alumnos de la carrera de turismo. Y es interesante y por qué planteamos turismo, porque son ustedes quienes van a hablar de nuestro territorio. Entonces, para nosotros es sumamente importante que podamos entrar en este momento de diálogo en que buscamos maneras para las cuales hacer cultura y hablar sobre nuestra cultura. Bueno, para dar inicio a este programa, antes de esta sesión revisamos algunos documentales que también en la proyección Lugar por Definir vamos a exhibir. El primero de ellos, y que cuenta, como les mencionaba fuera de cámara, cuenta con la producción de Alejandra, que es Chañar, un legado ancestral y cultural. Sí, siempre se me confunde esa parte del título del documental. Un documental que... ¿Y para qué se lo voy a decir yo? Si tenemos a Alejandra González que nos va a comentar con una cápsula que también va a estar disponible pronto en www.nitanspoiler.com y que nos va a informar de qué se trata el documental. Así que escuchemos a Alejandra. Crece Chañar, un legado ancestral y cultural, es un proyecto del colectivo artístico-cultural Reencarnación Colectiva de la Comuna de Caldera, financiado por el Fondo FIC 2022 del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Esta es una creación colectiva que busca la preservación y conservación del árbol del chañar mediante la difusión de sus propiedades y múltiples usos, que pretende además sensibilizar sobre la tala indiscriminada de árboles nativos y cómo esto afecta al ecosistema, perdiendo con ello tradiciones ancestrales.
A nivel artístico, este documental resalta la belleza escénica, histórica y etnográfica del territorio, con una visión colaborativa entre artistas chilenos y latinoamericanos, que aportan desde el trabajo de investigación y creación del guión y relato, diseño de las fotografías, escenas, entre otros aspectos que resaltan esta producción como un elemento de alta calidad educativa. El proyecto audiovisual Crece Chañar, un legado ancestral y cultural, contó además con el desarrollo de encuentros comunitarios en relación al chañar, los cuales se realizaron en diversas comunas de la provincia de Copiapó con la finalidad de unificar los saberes ancestrales en las comunidades, además de difundir y educar sobre los usos y propiedades del árbol y sus frutos, instando a los cuidados y preservación de su legado y tradiciones, siendo este árbol una especie vulnerable que podría desaparecer de nuestro territorio. Nuestro medio de comunicación Ni Tan Spoiler los invita a ver este y otros documentales a través de sus plataformas de Facebook, YouTube, Spotify y en nuestro sitio web www.nitanespoiler.com con esta iniciativa denominada Tertulias 3, ahora es psicosocial, financiada por el Fondo de Fomento a Medios de Comunicación Social 2024. Y ahí está la cápsula de Alejandra que nos estaba contando sobre Chañar, un legado ancestral y cultural. Bueno, como es costumbre, a mis panelistas aquí presentes, primero, ¿qué les pareció el documental que vimos? Antes de entrar ya a conversar de lo que nos convoca. Bueno, por mi parte viene de muy cerca la referencia, porque yo soy la productora del documental. Solo decir que considero que es un muy buen material, tanto en el ámbito del desarrollo audiovisual y artístico, y también es un buen material con respecto al ámbito educativo y a la concientización también de la comunidad respecto a lo que significa el árbol del chañar y en las condiciones actuales en las que se encuentra la especie. Eso podría señalar, para no ser tan autorreferente. Bueno, a mí me gustó mucho, es como muy reconocible desde un poco como desde la historia de que uno se ha vivido acá en la región. Bueno, yo también soy de Copiapó, así que árbol del chañar había mucho en algún momento. Siento que se trató como una especie de maleza, ¿cierto? En algún minuto, que estorbaba como porque tenía unas raíces muy poderosas y hacía tirar hasta el concreto, lo que entiendo. Estéticamente el documental es como una especie de un avatar, ¿cierto? Que va caminando por distintos ambientes, una especie de juego que nos trata de poner en la primera persona, ¿cierto? Así como en la posición de justamente de quienes cuidan esta semilla, de todos los actores que están vinculados al quehacer de los nativos, de los pueblos originarios, ¿cierto? Y cómo en el fondo este discurso, al parecer, son los que más mantienen la idea de que quede algo de Chañar. O sea, la pregunta sería, ya está ahí, ¿cuál es la relación que existe entre el discurso de los pueblos originarios y el árbol? Porque la gran pregunta del documental es, ¿se puede hacer del chañar un símbolo? Y vamos a tratar en lo posible, ojalá, de responderla. Sí, porque es interesante lo que plantea, porque claro, se puede hacer de Chañar un símbolo, pero como hablamos de patrimonio, lo tratamos desde un ámbito más comercial. O sea, en la parte en que en el documental se habla sobre, que está hablando Kitty, sobre, oye, te encontraste, aquí tienes oro, tienes una gema, tienes algo muy valioso. ¿Y qué? Esto. Entonces siempre damos como ese valor al chañar como a un algo que o que es maleza o que es muy valioso, pero nadie ve ese valor. ¿Cierto? Claro. Sí. Pero como que el documental quiere dejar en manifiesto esto mismo que ustedes señalan,
cómo es que se le entrega cierta significancia en distintos ámbitos al árbol y al fruto, ya sea en el ámbito alimenticio, por ejemplo en el caso de este documental, o en el caso medicinal, o en el caso de la cosmovisión y la mirada desde los pueblos originarios, y también desde cómo esa significancia que se le da al árbol o no significancia que se le da actualmente genera una problemática de tala indiscriminada del árbol. Entonces, como que ahí se relacionan ambas aristas, como en relación a la significancia y también a la problemática existente actualmente. Claro, porque ahí tienes una dicotomía, o sea, se da que un árbol cuyas raíces abarcan todo, se apoderan de todo, pero eso también permite que se preserve y que exista vida. Entonces, el hecho de tener que talar o que se piense en talar se da como contra natura. Claro. Bueno, yo creo que como el público es jóvenes, ¿cierto? Quizás sea bueno llevar esto a un plano más pedagógico, ¿ya? Creo que hay que empezar a responder primero qué es un símbolo, qué es un significante y cómo un árbol puede pasar a ser tan importante, ¿cierto? A partir de estos conceptos, ¿ya? Bueno, un símbolo es un conjunto de muchos significantes, ¿ya? Para que esto se transforme en algo que sea trascendental, o sea, que dure más allá de los tiempos, o sea, que cada cultura lo vaya tomando como una posta, tienen que pasar ciertas conexiones, tanto en lo social como en lo cultural, pero también y sobre todo que las personas que se relacionan con estos significantes o este patrimonio les genere conflicto. Conflicto en el sentido de que les pase algo ¿ya? Entonces, cuando de cierta forma están los actores del documental, ¿cierto? Mostrando cómo esta semilla, y esta semilla es oro, ya, ahí ocurre algo, ¿cierto? Ahí ocurre algo que podríamos dar cuenta de, por ejemplo, de la metáfora del símbolo, ¿ya? Porque agarro eso como importante, porque un símbolo a partir solo de los discursos no se mantiene, ¿ya? A partir de lo que se escribe sobre el chañar no se mantiene, ¿ya? De hecho, se mantiene más por una forma más oral, ¿cierto? Más mítica, en que la analogía de la semilla dorada da. ¿Me entienden? Porque eso da para que otras personas puedan seguir hablando sobre el chañar sin que quede como esta idea de que se habla sobre algo simbólico y queda ahí. Se pierde algo en eso. En relación a lo que tú señalas del tema de lo simbólico o cómo se mantiene lo simbólico, considero que también es importante que lo simbólico se mantiene con el tema de la práctica, como generar un uso, por ejemplo en este caso del fruto. Creo que ahí le da una significancia importante a que este árbol se convierta en un símbolo. El tema de que sea tan, como que se convierte, genera una identidad, hay una identidad que aparece. Y que quizá eso le da cierta consistencia a lo simbólico. Sí, claro que sí. Lo que pasa ahí es que, como decís tú, la práctica no necesariamente es a partir de algo como hablábamos, algo que se tiene que escribir. Había una persona por ahí que decía, lamento no haber escuchado más, ¿cierto? A mi abuela o algo así, o mi mamá, de que me perdí estas recetas, ponte tú. Claro, porque en el fondo a lo que voy es que
Es una pregunta que me hizo un dirigente Coya hace poquito, de que igual está como la idea, ¿cierto?, de escribir sobre los pueblos Chango, ahora Coya, ¿cierto?, y hay una fundación que está en torno a esto. Entonces, ¿cómo en el fondo, o para qué se va a hacer? ¿Cierto? Una buena pregunta. ¿Por qué escribir sobre el símbolo o, en este caso, sobre el patrimonio, como algo simbólico? Yo decía que en el fondo, cuando se escribe sobre una cultura que está ahí a punto de extinguirse, uno puede ponerle la pata, sepultarla por completo. O sea, puede ocurrir aquello también. Puede ocurrir, claro, la extinción más próxima a esa cultura, por el hecho de que lo que se escribe, y aquí me agarro un poco de lo que hablabas tú, que esta idea de patriarcal de lo patrimonio, ¿cierto? Porque el significante del lenguaje está construido por patriarcado. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? De que cuando uno escribe la historia, la escribe a partir de ese lenguaje patriarcal. No estoy diciendo que en el fondo sea malo, sino que en el fondo es denominativo, o sea, que espera una funcionalidad para. Y eso es útil, eso es buscarle una utilidad al lenguaje. ¿Cuál es la postura que entiendo yo para que un patrimonio o un símbolo adquiera más importancia en un contexto? Es justamente agarrarse de lo que no va a poder nunca llegar el lenguaje. Como dices tú, la práctica, el mito, y aumentar esos mitos y asociarlo sobre todo con la parte más, se me viene a decir psicológico, pero más como de relaciones ciudadanas, de pueblo, de ciudad grande, ¿sí? Asociar lo que no se puede asociar. Claro. Sí. Por ejemplo, esto que mencionaste en un inicio de las raíces, que fueron consideradas como maleza, dentro del desarrollo del documental se dio una nueva significancia o se resignificó en el proceso a las personas que participamos el hecho de que las raíces fueran una maleza, porque dentro de las personas con las que conversamos y quienes participaron nos señalaban de que este árbol es muy importante para el ecosistema del territorio y que sus redes generan como que las raíces generan como unas redes en el fondo de la tierra que también de cierta manera sirven para alimentar otras especies. Y desde ahí es la importancia de la resistencia de esas redes que llegan a conectar con las napas subterráneas y que de cierta manera de ahí como que absorben el agua y logran alimentar al ecosistema. Entonces ahí siento que se le dio una nueva significancia a lo simbólico de que las raíces son una red que alimenta a todo el ecosistema del desierto. Y claro, y personas que quizás pensaron que eran malezas, ahora le dan esa nueva significancia de que son una red de protección del ecosistema que existe acá en el desierto, que igual es tan agreste, tan árido. Sí. Ale, una consulta. ¿Chañar tiene algún nombre en inglés? No lo sé. Ya. No podría mentirte, te mentiría si te dijera que no. Lo que pasa es que lo pregunto por lo siguiente. Más de alguna valla que se da en nuestro territorio ha tenido como esta significancia desde la maleza. O sea, lo que pasaba en el sur con el arándano, en la Dark Berry, creo. Y en el norte está con el aguaymanto, que le dicen la Golden Berry. Entonces, me gusta mucho que este documental haga esta significancia y esta como relectura del árbol y del fruto en el territorio, porque sucede lo que le pasa a estas otras vallas, que es el mercado que llega y se apropia del Golden Berry y habla de ellos como un producto, en este caso superalimentos,
que es algo que se habla mucho. De hecho, hay documentales que pueden buscar de la Deutsche Welle, creo que tiene uno sobre el agua y manto, pero siempre visto como la palta también como un superalimento, y sobre lo que le extraen a la tierra, sobre todo lo que le pasa a la palta. Claro. Que la palta seca muy rápidamente por una cuestión de su valor alimenticio y visual, estético y todo lo que uno quiera, pero con el chañar hay otra forma de acercarse al fruto, al árbol y a lo que conlleva en su historicidad y en nuestras vidas al día de hoy. Claro, es que siento de que, por ejemplo, con respecto a eso, hay símbolos que son mucho más poderosos que otros. Entonces, para que en el fondo el mercado agarre un símbolo, el mercado leyó mucho mejor las prácticas, que es todo esto que estábamos hablando, esos no saberes, los lee mucho más rápido que uno. O sea, que el promedio de mortales como nosotros. Porque quizás la tecnología y mercado están muy asociadas también. Y por originarios y tecnología, al parecer no tanto, ¿me entendés? Como que cuando yo hablaba de asociar ciertas cosas que son inasociables, hablo justamente de que abrir lo simbólico a nuevas prácticas como la tecnología y revisar también, por así decirlo, nuevos símbolos. ¿Ya? Por ahí, por ejemplo, en el documental aparece el picaflor, el picaflor más pequeño del mundo, que también está asociado, como decís tú, al chañar. ¿Ya? Cuando uno tiene, sobre todo desde lo natural, ¿ya? No de tanto desde lo simbólico de historia, ¿ya? Uno tiene hechos que pueden decir, no sé, pues la fundación, la estación de acá, estación de trenes, es un hecho histórico, pero hay otras cosas que son naturales. Entonces uno podría decir, hay diferencias entre un patrimonio hecho del hombre versus el patrimonio natural de la humanidad, por ejemplo. Sí hay diferencias, porque en el fondo cuando uno hace junta el chañar con este pajarito, uno va creando una estructura que es tótem. ¿Ya? El tótem es lo que en el fondo le obedecemos más allá incluso de los seres como de dioses. ¿Ya? El tótem está ahí para acompañarnos. Entonces el tótem tiene que ver con todas las características naturales de los seres que viven en ese lugar. ¿Ya? Si uno ve el patrimonio gráfico en Caldera, uno ve en las murallas justamente muchos animalitos, ¿o no? Sí. Y a partir de eso también ve una lectura de otros discursos, pero básicamente eso es. O sea que en el fondo se necesita tótem porque marcan un hito, ¿ya? El tótem muestra lo que los símbolos a veces no son capaces, ¿ya? Porque es como volver a lo animal o a lo natural. Y ahí está el tema. Porque el símbolo por sí solo no tiene ninguna importancia si es que no se ve dentro de esa cultura totémica. ¿Qué es la cultura totémica? En estricto rigor es como la cultura que te lleva a poder ser más permeable ante otras. ¿Ya? Nos leemos mejores a partir de los animales que cuidamos. ¿Está? No a partir de las tecnologías que creamos. ¿Está? Eso es parte de otra funcionalidad del símbolo, creo. ¿Ya? Ahí está el símbolo que está creado por el hombre para funcionalidades útiles. ¿Está? Y está el símbolo de la naturaleza que yo creo que no tiene que ser cuestionable en términos de saberes. Como siento, ¿no? Esa parte. Sí, al respecto de eso, bueno, hace poco también se hizo un ciclo de documentales patrimoniales con reencarnación colectiva, GOL, por eso, que estuvimos ahí con Alejandra trabajando, y dentro de las distintas proyecciones
se veía un poco esa dicotomía, porque nuestras culturas predecesoras, cuando se acercaban al animal, esta figura del tótem, era en servicio de. De hecho, por eso es que en el documental se habla de las guardianas, hay tres guardianas. Le falta el tótem ahí, las tres guardianas. Sí. Claro. Pero el mundo moderno, por otro lado, se relaciona desde la funcionalidad. O sea, los animales dejamos de observar al animal, sino que el animal en función de uno. O sea, cómo nos relacionamos con nuestros perros, con nuestros gatos, que tiene que comer la mejor comida, Claro. que tiene que, no sé, ir al veterinario, que tenemos que esterilizarlo. Entonces, cambia un poco esa forma de relacionarnos con lo natural. Es que claramente, porque en el fondo lo que se busca es que justamente, por ejemplo, detrás de, no sé, de un buen discurso de protección, no sé, me imagino yo en la cordillera sobre el bichito no sé cuánto, esté metido una empresa minera, ¿me entendí? También muy coludida con todo esto. O sea, asociación, mercado y cultura ancestrales las hay, ¿ya? Sí. Y eso tiene que ver con que en algún momento alguien tomó el símbolo como propio. Eso es muy patriarcal y muy jerárquico también. Si el tótem abre la posibilidad de intercambio entre culturas, el que toma el símbolo como a partir de su propia utilidad cierra el grupo a otros, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en algún momento? De que cada uno va a obedecer a cierta naturalidad. Es como, la pregunta es, ¿en la naturaleza hay desnudo? No. Se es lo que se es, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en el fondo el animal, la flora y fauna, no solamente es para decir que tenemos que cuidarla, hay cierta obediencia a partir de eso también. O sea, y creo que de alguna forma obedecer a la naturaleza en términos bien prácticos nos acercan más a hacer como ciclos de vida mucho más incorporados que esta idea de grupo cerrado operando dentro del mismo lenguaje para sostener una cultura que puede dejar de existir. Y en relación a lo que tú señalas, por ejemplo, respecto a lo simbólico, si es tomado por el mercado o por la tecnología, ¿no tendría quizás una pregunta? ¿No estaría amenazado el símbolo? Claro. ¿Se podría desaparecer? Lo que puede pasar ahí es que el símbolo se haga una imagen, ¿ya? Por ejemplo, lo que hablamos recién de que otorga cierta identidad, ¿cierto? Bueno, otorgamos identidad para poder pasar entre una cosa y otra. La identidad no es la identidad estructural, ¿cierto? Y que uno queda ahí. O sea, me identifiqué con cierta cosa y listo. No, lo identitario es justamente lo dinámico que podemos llegar a ser para. Entonces, cuando lo agarra el mercado, te lo transforma en imagen. Y entonces, esa imagen hoy en día, si uno parte de ver de las aplicaciones, Instagram, Facebook, que no sé que están mal, no es que estén mal en sí, ellas hacen solo lo que tienen que hacer, son cuestiones operativas, ¿cierto? Pero cuando se pone la imagen, así como a corto plazo, o sea, a corto plazo yo le voy a dar lo que usted pide como grupo, ¿cierto? Ahí tiene. Cuídeme cierto sector. Bueno, eso ya genera una imagen y esa imagen te la estás expropiando. O sea, hay muchas personas que se expropian de la imagen o de los símbolos naturales. Y los símbolos naturales son de todo. Claro, justamente. Es como justo lo que decía el documental un Sí. poco, ¿no? Así como... Es importante porque dentro del documental se quiso también destacar aquello, considerando también que esta problemática, o sea, como que
quizá ocurre esta dicotomía referente a lo que es simbólico y de quienes muchas veces se pregunta, se hace este cuestionamiento si el símbolo pertenece a alguien. De quién es el símbolo, de quién es esto, o esto es mío porque yo lo defiendo, o esto es mío porque yo estoy trabajando para ello, o esto es mío porque está en mi propiedad. Entonces apareció esta dicotomía dentro del proceso y el desarrollo del documental con actores que estuvieron presentes. Y me parece muy importante que aparezca ahora también en la conversación lo que es lo simbólico y lo que trasciende más allá de que, claro, lo simbólico es algo que va más allá de nosotros mismos también. Y que está ahí por el hecho de estar, como que el árbol está ahí y pertenece a él mismo, pertenece al territorio. Y el territorio se identifica con él, pero no es de nadie. Claro, es como el cuestionamiento que surgió hace un tiempo atrás cuando dejaron de considerar patrimonio la gastronomía. La gastronomía es de todo. Claro. Claro, pero ¿por qué si la institución de la cultura dice no, ahora no es patrimonio? ¿Qué pasó ahí? Sí, porque es que en el fondo tiene que ver con lo que nuevamente es muy patriarcal, de sentimiento de propiedad, ¿sí? De propiedad, de público, de ser ciudadano, incluso también de un poco de, como le decía yo, de quizás entender el patrimonio solamente como algo que está dentro de la historia. Yo creo que eso, lo más rupturista que uno podría dejar hoy día como una especie como de, no sé si enseñanza, pero que la idea del patrimonio y de lo simbólico no necesariamente obedece a una historia, ¿ya? Yo sé que es lo que no han enseñado, y acá también creo que les han enseñado todo, de que tiene que haber historia, o una especie de historia, ¿cierto? Un poco relacionada con el lugar para crear un patrimonio, ¿ya? Yo sé que eso es parte de, pero también hay patrimonio que no los logramos visualizar todavía. Por ejemplo, recién cantó un artista rapero. Eso todavía no ocurre. Ah, ya. Bueno, pero va a ocurrir en algún momento. Ya. Esa es la magia de la Soy televisión. malo para la magia en la televisión. Pero la cuestión es que, por ejemplo, alguien podría decir que el rap en Caldera sigue siendo un arte moderno. No, o sea, ya lleva tanto tiempo y está tan instaurado, ¿cierto?, en Caldera, de que eso ya es un patrimonio en sí. Entonces, lo que pasa con el graffiti. El graffiti, claro. Lo mismo que les decía, como esto. Con los murales. Los murales que están llenos de gaviotas, ballenas y eso, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el fondo la gracia de un monumento, de un patrimonio, es marcar coordenadas, ¿ya? No necesariamente coordenadas dentro de esta lógica de lo que hubo antes o después, ¿ya? Las coordenadas son literalmente norte, sur, este, oeste, sureste y las que queramos. Entonces, un patrimonio en sí debería ser un momento de posición y listo. Posicionarte ante un árbol, posición ante un animal, tu posición ante un relave, tu posición, y eso es lo que se necesita mucho, que hablar cuáles son nuestras posiciones en torno a lo que otros deciden, ¿cierto? Porque acá sí siento que hay un gran otro operando siempre y que dicta lo que es patrimonio o no, ¿ya? Hay que ser claro en eso. Entonces los que se ven menos beneficiados de los patrimonios son los que tienen que hablar para poder ellos justamente sacar nuevos patrimonios, nuevos símbolos y esto sacarlo hacia arriba. Como se muestra. Si no muestran, no queda. Claro, lo simbólico se muestra. Sí. O lo simbólico trasciende igual. Trasciende más allá. Trasciende. Trasciende porque
ya no va en uno, así como esta lógica que hablabas tú de la propiedad, ¿cierto? Sino que va en dos. Para que haya un patrimonio tiene que haber dos o más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que ya no importa mi opinión sobre el tal monumento o tal calle porque si no caemos en lo mismo que decía David al comienzo, en cierta dinámica de entender el patrimonio muy occidental, el símbolo como muy occidental. Bueno, a nosotros podemos quizás limpiar un poco la historia a contrapelo para llegar a otros puntos nomás, ¿cierto? No necesariamente podemos llamarlo patrimonio o simbólico. Sí. Está como la invitación a innovar, Claro. y mantener y gritar aquí hay algo. O sea, hacer arqueología urbana, por ejemplo. Sí. Claro, y reflexionar también sobre cómo lo estamos haciendo nosotros en este momento, cómo reflexionamos sobre patrimonio, sobre símbolos, sobre la significancia. Creo que es importante tener estas conversaciones también. Sí. Sí, porque una de las cosas que les planteamos en un inicio, y por qué el liceo y por qué turismo, es sobre esto mismo. ¿Cómo hablamos de lo nuestro? Claro que nosotros estamos presentando una forma que es el programa, el audiovisual, desde un formato bien específico que es tele. Hay otro formato que era el documental que vimos, ¿cierto? Pero hay más formas de hablar del patrimonio, hay más formas de hablar de lo nuestro. Justamente. Y como hay varias formas de hablar de lo nuestro, vamos a dar el paso a una pausa musical de un artista local, calderino, se ha llamado Zoe Master, y que con la magia de la televisión lo vamos a traer de cuerpo presente aquí. Y vamos a escuchar la canción, voy a buscar porque el título es largo. Y aquí está el título. La canción se llama Aleja la malicia que te vicia y te cambia. Así que los dejamos con Zoe Master y volvemos a Tertulias 3, ahora Psicosocial, un programa financiado por los fondos de fomento a medios de comunicación social del año 2024. Ya. Sí, dice. Ya. Aleja la malicia que te vicia y te cambia. Ya. Aleja esa malicia. Ya. Dice. Así que aleja y deja la moraleja, quien se la asemeja a esa. A ver la intención de quien se llama lesa. Su futuro no le interesa, su vida desea y es muy poco lo que aprovecha, así que aleja la moraleja, quien se la asemeja a esa. A ver la intención de quien se llama lesa. Su futuro no le interesa, su vida desea y es muy poco lo que cambia mi historia, deja la paranoia. No tiene razón ni gloria, puras consecuencias otras personas. Escoria, no te das ni cuenta que cuenta con tu familia que te valore y cómo funciona. Déjate llevar, pero no como esa droga. Déjate ayudar por la gente que te apoya y te cuestiona por tus malos actos. Reclaman y confían en tu pacto de confianza y la angustia saca lanza y lo que alcanza la balanza o se tranza solo para estar en trance y nunca te alcanza. Aleja esa malicia que te vicia y te cambia. Una persona de codicia a la que salta. Aleja esa malicia que te vicia y te cambia. Y dice, así que aleja y deja la moraleja, quien se la asemeja a esa. A ver la intención de quien se llama lesa. Su futuro no le interesa, su vida desea y es muy poco lo que aprovecha, así que aleja la moraleja, quien se la asemeja a esa. A ver la intención de quien se llama lesa. Su futuro no le interesa, su vida desea y es muy poco lo que aprovecha. Vale, muchas gracias, espero que le haya servido. Ahí estará el video de Kenny, el actor. Muchas gracias.
aleja la malicia. Y ese fue Zoe Master, qué bonita canción. Y volviendo acá a este programa llamado Tertulias 3, ahora es psicosocial, financiado por el Fondo de Fomento a Medios de Comunicación Social 2024. Bueno, al inicio... ¿Ah? Quisiera decir algo sobre la canción. Sí, por supuesto. Creo que es una canción que igual, más allá de ser bonita, genera conciencia respecto a una problemática social que ocurre en nuestra comuna y también, como no decirlo, también quizás en nuestro país, pero que es una crítica social de la realidad y de este problema que afecta mucho y muchas en nuestro territorio. Así que rap social, o sea, el rap viene de lo social, pero igual es importante, siento, resaltar el trabajo que está haciendo este artista, que lo considero bien importante y significativo. Súper. No fue casualidad que le hayamos pedido a Zoe Master que viniese para este programa y para este segmento, porque la segunda pieza documental, la segunda pieza audiovisual que revisamos está realizada hace un par de años por alumnos de este mismo liceo, del Liceo Manuel Blanco Encalada, en el año 2016. En conjunción con Servicio País, que es una institución que trabaja constantemente con la juventud y con los territorios. Y la pieza audiovisual que vimos se llama Caldera en mis zapatos. Así que vamos a dejarlo con Alejandra, que nos va a contar de qué se trata Caldera en mis zapatos. Caldera en mis zapatos es un documental protagonizado por alumnos de cuarto año de la especialidad de turismo del Liceo Manuel Blanco Encalada de la comuna de Caldera. Este trabajo audiovisual es un rescate a la identidad de jóvenes calderinos que a través de su mirada relatan sus vivencias en el territorio, promoviendo su historia y difundiendo al mismo tiempo los atractivos turísticos que tiene Caldera. Además, ofrece una mirada crítica sobre los conflictos sociales relacionados con la falta de oportunidades de los jóvenes de la región de Atacama. Este trabajo es el resultado final de una intervención social realizada por el programa Servicio País durante el año 2016. Dicha intervención buscaba incidir en la malla educativa de los alumnos a través de talleres que inspiraban en el desarrollo de habilidades y aptitudes, entregándoles herramientas para el desarrollo personal y motivándolos a ser protagonistas de su propia historia. Nuestro medio de comunicación Ni Tan Spoiler los invita a ver este y otros documentales a través de sus plataformas de Facebook, YouTube, Spotify y www.nitanespoiler.com, con esta iniciativa denominada Tertulias 3, financiada por el Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social 2024. Volvemos hoy, que nos quedó clarito de qué se trata el documental. Sí, muy bien. Chiquilles, cuéntame qué les pareció esta pieza audiovisual. A mí me pareció bastante educativa, en primera instancia. Me gustó la propuesta que realizó la creadora del documental en esto de como ir a insertarse al territorio y desde la propia vivencia contar qué es lo que se realiza en ese territorio, por ejemplo, en el ámbito cultural o en el aspecto del patrimonio natural, describir el lugar más allá de la imagen. Me gustó esa puesta en escena y sobre todo que se involucraran los adolescentes, que fueran los protagonistas del documental. Eso, pero así como lo que me surge como palabra así significativa es educativo, muy educativo. Sí, bueno, a mí me gustó, es como una especie de
de síntesis de lo que justo nos estábamos hablando de lo simbólico, pero ya en Caldera, como una especie de tríptico, ¿cierto? En que uno va viendo y van señalizando. Ahora, la importancia, creo, de este registro es justamente de que quién nos habla, ¿cierto? Quién se dirige a nosotros. Y es básicamente jóvenes de este mismo liceo, ¿cierto? Que nos presentan un poco Caldera. Y si se dan cuenta, acá hay como una especie de reconceptualización de lo que es el símbolo a partir de lo que ellos miran, ¿cierto? Pero desde donde empiezan es con el me gusta, no me gusta. Entonces, ¿por qué es tan importante ese me gusta o no me gusta? Claramente van a haber símbolos que no nos gustan y que quizás estamos más preparados para aceptar los símbolos que sí nos gustan. Entonces, por ejemplo, pueden haber símbolos acá en Caldera de que no nos agraden, pero no porque no nos agraden, no quieren decir que tengamos que hablar sobre eso. No sé, un muelle abandonado, puede ser una playa contaminada, son símbolos, aunque no se quiera reconocer como símbolos, ¿ya? Entonces, a partir de eso, uno podría decir, bueno, pero ¿por qué justamente estas personas me muestran que algo puede ser de gusto o no? Bueno, el gusto es enseñado. Como hablaba ahí un poco, bueno, es educacional esto, es muy educacional el documental, pero más allá de eso, ¿desde cuándo aprendimos también? Quizás ya venimos con el símbolo o la idea de símbolo incorporada, como que lo simbólico solamente es aquello que nos hace, nos tiene una utilidad, como hablábamos recién, que me puede servir, pero por ejemplo, bueno, todos esos contextos donde nos mostraron como un recorrido, cuáles son los puntos reales de encuentro del calderino. O sea, ¿en dónde nos reconocemos? ¿En dónde nos juntamos? Y creo que ahí también tiene un punto porque está el cómo llegamos, porque el documental se llama En mis zapatos. En mis zapatos, o sea, le ponen mucho énfasis en que tanto en el logo de la pieza, que es una zapatilla, un zapato, como el hecho de que todos los chicos que narran, que presentan espacios, que presentan lugares, salen caminando. Entonces énfasis al que yo me traslado a un lugar, pero siento que también hace harta diferencia en la perspectiva de la cual hablo del símbolo. O sea, cuando hablo de un lugar que se usa constantemente, por ejemplo, Bahía Inglesa, que es uno de los primeros que aparece, es siempre desde el tiempo presente. Pero cuando hablan no sé, de la estación o de la casa Tornilli, siempre es desde el pasado. Los invitamos a ver cómo era antes. Claro. Y allí también, y creo que Juan lo toca súper bien en respecto a no es casual que quiénes son quienes hablan, que son jóvenes de 2016, son 8 años atrás. 8 años atrás, nuestro productor estuvo involucrado en ese proyecto, para que estos cabros hacen tantas cosas. Y ese Caldera desde hace 8 años debe ser muy distinto al Caldera de hoy. Claro. Sí. Sin embargo, la premisa del documental considero que en lo visual y en lo simbólico que tiene el propio documental, esto de poner el foco en los zapatos, en mis zapatos, como que te invita a generar esa reflexión de cómo yo me siento en esos lugares o cómo yo me identifico con esos lugares, como algo más psicológico. Y que además a lo mejor ni siquiera es consciente, es como que uno no lo hace consciente a lo que te invita el documental, más allá de y que incluso lo hace ahora más allá del tiempo que haya pasado, porque tú lo ves y dices, oye, ¿yo cómo me involucro? Hay ahí una reflexión, algo en la psique que te invita a tú mismo
proyectarte en esos espacios desde esto de mis zapatos, de los zapatos. Claro, porque en el fondo quienes lo crearon, bueno, el logotipo, ¿cierto?, de esos zapatos, ¿ya? Como dices tú, pero ¿qué hay más allá de eso de que sean zapatos? Bueno, ¿qué cubren los zapatos? Los pies, ¿ya? Desde una interpretación uno podría decir, bueno, ¿cuál es ese fetiche que tenemos con los pies los calderinos? Cuando vamos a la playa, andamos a pata pelada también. Sí. Y podemos transitar por varios lugares de acá, literalmente descalzos, ¿ya? Creo que lo potente acá es el adolescente que transita, ¿ya? Y cómo es en ese periodo de momento un sujeto ante, por así decirlo, ciertas fórmulas que me enseñaron de lo que es patrimonio, ¿cierto? Entonces, transitar es pasar de un lugar a otro. Entonces, cuando yo hablo de los adolescentes, es como decir, ya, y ellos tienen la posibilidad de transitar para donde ellos quieran. ¿Es Caldera una ciudad transitable para todos? Sí. Claro, hay partes que ya no son transitables. Sí, igual, volviendo a la etimología, hablar de adolescencia, incluso infancia, siempre tiene este sesgo desde el adultocentrismo. Y el adolescente es alguien que sufre, adolece una etapa, ¿cierto? Entonces, vuelvo a la perspectiva, porque que el título te habla sobre perspectiva. Y que es un poco contradictorio que estemos hablando de perspectiva adolescente. Siento que las tres personas que estamos aquí en el panel somos adultos. Bueno, más jóvenes, obvio. Pero seguimos siendo adultos. Entonces, ¿cuál es la invitación que se puede hacer o que busca el documental con respecto a interpelar a las voces que están hablando? A los otros oyentes del mismo rango de edades. Como ven a conocer este lugar. Ponte en mis zapatos y ven aquí, no sé. Claro, porque es como lo que hablábamos recién del que me gusta, ¿ya? Porque en el fondo, culturalmente, pues es como lo típico de turismo, ¿cachai? Como que hay que traer más turistas y ser amable con el que viene de afuera porque es que viene con las lucas, ¿ya? Pero acá quizás lo que proponga como un subtexto esto es como que, la empatía o ponerse en ese lugar del otro, en esos zapatos del otro, es solamente con lo que me parece bien y que me va a generar algún tipo de recurso para mí, o realmente ponerse en el lugar de otro es a partir de las cosas que no me agradan de ese otro. Creo que esa es una postura mucho más allá de lo que uno podría decir, quizás la demanda de estos jóvenes, a partir también de todas las demandas que han habido desde justamente, mira, si yo creo que hay algo simbólico realmente potente y que trasciende, es que en esa etapa de la vida en Chile se hacen más movimientos sociales que en cualquier otro, ¿ya? Más allá de lo que se saque de eso. Pero en este lugar y en este Caldera, al parecer lo que se están preguntando es como transitar solo para lo que me gusta, solo para lo simbólico que me dijeron que debería ser. Sí. Hay un ejemplo que es re bueno, que es la fiesta de la recreación. La fiesta de la recreación es una celebración que trata de hablar sobre el momento en que se inaugura el trayecto de la locomotora. Pero lo que se recrea son aspectos bonitos de esa época, o lo que nos imaginamos que es bonito, ni siquiera con los mismos colores típicos de la ropa de la época. O sea, hay una cosa que es un poco irreal dentro de lo que se muestra, pero también está esto que no nos gusta y que no se ve, porque había muchas luces en los burdeles, pero lo que eran las vulneraciones laborales, con que los ferrocarriles se construyeron a base de esclavitud, eso no está ahí y no lo festejamos, pero existe, es parte de la historia. Es parte de la historia. Claro. Claro. Igual de la reflexión que
que se está suscitando acá, lo que yo saco es como invitar a los otros, a las personas, a ver el patrimonio más allá, quizás de lo que me gusta o de lo bonito, sino que también ver como las distintas caras, porque puede ver lo que no me gusta, puede haber lo que me parece interesante, lo que me aburre, puede también con lo que quizás yo no me identifico o no me siento representada, pero también es bonito. O sea, es como que hay un abanico de posibilidades. Creo que es interesante verlo desde esa mirada, más allá de lo que nos dijeron que era patrimonio o lo que nos han enseñado que es patrimonio. Sí. Una buena reflexión. Y como hay reflexiones, me gustaría poder abrir la palabra y para si alguna quiere preguntar, dar su opinión, sea de los documentales, sea del programa, sea de algo, dejamos el micrófono abierto por si alguien quiere. Ahí, ¿sí? Ahí va para allá el micrófono. Yo quería consultar respecto al ya con el reconocimiento de que ¿saben más o menos desde hace cuánto tiempo está el árbol del Estado? Desde tiempo inmemoriales. Desde tiempo inmemorial. El árbol lleva muchos años allí, sí. Si es hace un par de años, perdón, Ale, O sea, como no te podría dar un año porque es de tiempos inmemoriales que el árbol está ahí. El árbol está desde que el territorio existe. Quizás, claro, hace millones y millones de años puede que no haya estado, pero hace unos miles de años ya tiene que haber, de cierta manera, aparecido el árbol. Es una especie que quizás no es endémica, porque no es endémica de este territorio, pero sí ya pasó a ser una especie nativa, porque ya se posicionó dentro del ecosistema. Y es una especie que se adaptó también al territorio, que lo hizo propio. Eso te podría señalar. ¿Algo que quieres mencionar tú? no, es lo mismo, un poco dentro de esa línea. Generalmente llegamos al punto de ver como particularidades de lo patrimonial, ¿cierto? Que como puede ser el tiempo que está entre nosotros, y eso también habla un poco desde cuándo nosotros nos relacionamos con eso que ya está, ¿cierto? Nuestros pueblos originarios fueron los primeros que se empezaron a relacionar con el árbol, ¿cierto? O sea, desde allí que, bueno, deben haber habido antes más gente, ¿ya? Pero desde que se tiene un poco conocimiento desde la llegada de nuestro pueblo originario. Claro, bueno, a mí me gustaría así como responder desde uno mismo. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de cuando tenías 1 año? ¿Ya? ¿Y de qué te acuerdas de eso? ¿Ya? ¿Y cómo sabías tú que hacías travesura? Ah, ya. Entonces, por tu madre, tú sabes que hacías travesura a temprana edad, vamos a decirlo, al año. Bueno, acá con el chañar pasa lo mismo. Hay cierto registro cuando mis compañeros dicen esto es inmemorial, que ahí no hay memoria. Ya, no es que no haya memoria, es que en el fondo el relato se fue haciendo no escrito, ¿cierto? No como un mensaje de texto, sino como, hey, te voy a ver mañana, y un grito nomás, y pasa.
de una voz a otra, ¿ya? ¿Por qué tiene que ver con lo inmemorial y por qué es importante que las cosas que no están en la memoria uno las tenga presentes? Porque en lo que no está en la memoria es todo aquello que podemos llegar a saber sobre algo. O sea, lo que tú preguntaste, bueno, ¿y de cuándo existirá este árbol? Nadie en el fondo lo sabe. Bueno, puede ser una buena lucha para saber, ¿cierto?, de tu vida, y informarte, investigar y hacer algo así también para saber desde cuándo. Quizás lo trajo un pueblo argentino, lo trajo un pueblo peruano y uno creyendo que es de acá, ¿no? Y esto se abre y así se va construyendo el saber. Sí. No solo de lo que uno ya sabe, ¿me entiendes? Sino de lo que uno no sabe o que ignora. Claro. Lo que puede ir y así uno va conociendo igual, y va aprendiendo. Por ejemplo, desde la ciencia tienen la prueba de carbono 14. Se podría medir por carbono 14 cuántos miles de años puede tener un árbol, el árbol más antiguo. Pero ya le decía, no es endémico, no es de acá. ¿De dónde? Entonces, claro. Podríamos saber en tiempo, la ciencia podría decir desde cuándo son los árboles más antiguos aquí. Pero el resto hay que investigar. Siempre investigar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Comentario? ¿Algún reclamo? Felicitaciones. Pueden decir todo lo que quieran. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Ya, pues, entonces estamos. Palabra al cierre, compañero y compañero. Yo me quedo con la reflexión. Siento que este fue un programa bastante reflexivo sobre lo que es patrimonio, sobre las distintas miradas también que existen y se pueden dar también en relación al patrimonio en sí, a lo que es símbolo, a la significancia, como mirar más allá. Me quedo con eso, mirar más allá de lo que está dicho o lo que está dispuesto o predeterminado. Y así también quebrar un poco quebrar de cierta manera, no sé si poco o mucho, pero quebrar esto de que el patriarcado también está ahí como siempre Con su tentáculo. llevando ahí la bandera y claro, pues hay que hacerse estas preguntas y también ir creando a partir de eso. Con eso me quedo. A ver, bueno, yo también me quedo un poco con lo que más que nada proponemos, porque en el fondo no sé que cuesta deshacerse un poquito de cierta lógica que haya más patrimonios de lo que ya estamos informados, pero ¿por qué es necesario incorporar nuevos patrimonios? Justamente porque hay nuevas personas que lo presentan, que se ponen delante de eso. Entonces quizás no, la forma de trascender el símbolo sobre todo es de incorporar la idea de que el deseo siempre es de otro. Claro, uno puede llegar a cierta lógica de decir ya, esto es un patrimonio y acá nos vamos a reencontrar todos, pero mientras eso no ocurra, todo tiende a que esto tiene que expandirse más, no cerrarse. ¿Sí? Creo que el lenguaje puede ser patriarcal en medida de que eso se cierre, que se dé como, bueno, esto quiere decir el chañar, por decir eso, o esto es lo que significa el chañar. Creo que la idea justamente de este episodio es plantear, no cerrar temas, siempre abrirlos, siempre buscar espacios para donde decir. Eso. Bueno, yo agradecerles a Juan, a Alejandra que estuvieron aquí,
Aquí los jóvenes, los alumnos del Liceo Manuel Blanco Encalada de la carrera de Turismo. Agradecerle también a quienes nos financian el Fondo de Fomento de Medio de Comunicación Social 2024. Y bueno, y también que ya esta es la tercera oportunidad que estamos ejecutando un fondo. Este programa se va a trabajar, se va a postproducir y vamos a hacer una proyección del mismo en pantalla gigante, lugar por confirmar, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram de Ni Tan Spoiler, en YouTube también estamos con todos los programas que hacemos como canal y en www.nitanspoiler.com. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. ¡Chao! Chau, chau. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.